Bendiciones, hermanos. Nos encontramos con este segundo programa de el Evangelio según San Mateo. En el programa anterior vimos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En este programa estaremos viendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios para nosotros, los creyentes, los cristianos. Tenemos en la parte superior de la pantalla el texto original griego con el cual fue escrito el Evangelio de Mateo, aunque según dice Ireneo y otros escritores, Papías entre ellos, que es mencionado por Eusebio, que había un texto hebreo o arameo del libro de Mateo. Pero esto es lo que tenemos hasta el momento. En la parte superior el texto original griego. En la parte inferior tenemos la versión de la Reina Valera 1995, una de las mejores versiones de la Iglesia Cristiana Evangélica. Luego tenemos al lado la Biblia Jerusalén 1975, una de las mejores versiones de la Iglesia Católica. Hoy vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto en Mateo 1:18, más de Jesucristo el origen fue así, estando comprometida la madre de él, María, con José, antes que vivieran juntos se encontró embarazada del Espíritu Santo. Estamos utilizando una terminología un poco latinoamericana con el fin de que el texto sea mejor comprendido. Tenemos aquí esbozado un caso interesante. María y José eran novios y el texto y los textos que vamos a leer dan a suponer que María y José al menos no tenían idea de la misión, de la vocación que ellos tenían en la tierra. El texto nos da a entender que María no sabía que iba a ser la madre de Dios. José tampoco sabía que iba a ser digámoslo así, el padrastro del Hijo de Dios. Ellos eran novios. Seguramente ella era muy jovencita y no tenían noción, al menos es lo que nos da a entender el evangelista Mateo, porque dice, antes que vivieran juntos, de pronto se encontró embarazada del Espíritu Santo. Vamos a pasar al versículo 19, Mateo 1:19, dice, mas José, el varón de ella, siendo justo y no queriendo a ella infamar, decidió secretamente dejarla. Una mujer que cometía adulterio era de alguna manera castigada en el pueblo de Israel, más en este tipo de pueblos que era un poco apegado a la ley y una ley muy rigurosa. Entonces José, un hombre justo, un hombre que la amaba, dijo, no, esta quedó embarazada de quién sabe quién, y entonces yo decido dejarla en secreto, no decirlo a toda la sociedad para que no se enfrentara a un repudio público, y decide dejarla en secreto. Así nos lo dice el texto de la palabra del Señor. En el versículo 20, Mateo 1:20, dice literalmente, así lo estoy tomando, el original griego, por eso va a encontrar algunas diferencias con la Biblia Jerusalén y la Biblia la Reina Valera. Sin embargo, estas diferencias son de palabras, no son de texto esenciales. Dice, más pensando él en esto, él estaba pensando en dejar a María, un ángel del Señor se manifestó a él en sueños diciendo, José, hijo de David, es decir, descendiente de David, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice. Un ángel tiene que persuadirlo de que el hijo que viene es el Hijo de Dios. Sigue el ángel diciéndole en sueños, mas tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, de hecho, Jesús significa Dios salva. Entonces, es la misión de ese hijo que tiene María en su vientre, va a ser el que va a morir por nosotros en la cruz,
posteriormente. Tenemos el versículo 22 y sigue diciendo el evangelista Mateo: mas todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Es decir, todo esto es parte de una profecía. Mateo, si es cierto lo que decía Papías en el año 130, retomado por Eusebio y Cesarea, Mateo está escribiendo para hebreos, para el pueblo hebreo. Entonces, él tiene que tomarse de los textos bíblicos como diciendo: mire, esto está escrito en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver qué decía el profeta. He aquí, la virgen embarazada tendrá un hijo y llamará su nombre Manuel, que es traducido Dios con nosotros. Es decir, el profeta está dando a entender, no es que Jesús se va a llamar Emmanuel, sino que es una característica de Jesucristo, que Él es Dios con nosotros. Desde el principio, el evangelista, el escritor de este libro, que supuestamente fue por ahí del año 70 o posterior, nos quiere dar a entender que Jesucristo era Hijo de Dios, o era Dios con nosotros, era Dios. Y eso lo vamos a ver recalcado en una gran cantidad de textos del Nuevo Testamento, donde Jesús, desde sus principios, es adorado, es Dios. Luego pasamos al versículo 24. Cuando José vio todo eso, dice: mas levantándose José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor y tomó a su mujer. Entonces dijo: no, está bien, Dios me lo dice, entonces se tomó como mujer, porque lo que tú tienes es del Espíritu Santo, es de Dios. Ya veo que no fuiste infiel, sino que realmente Dios te está llamando para una misión. Y el versículo 25, así termina el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice: y no la conocía hasta que nació el Hijo y llamó su nombre Jesús. Bueno, aquí tenemos el texto: y no la conocía, ¿verdad? Que es el verbo que está en la parte superior, en el original griego, kai uk eginosken, y no la conocía, el verbo ginosco, conocer. ¿Por qué no la conocía? Bueno, no conocía no significa que ellos no se conocen, no, ya eran novios, sí se conocían. Pero en la Biblia el verbo conocer es utilizado para decir: y no tenían relaciones sexuales hasta que nació, o relaciones genitales o relaciones coitales. Es decir, ¿qué defiende Mateo aquí? Defiende que María y José no tuvieron relaciones sexuales o coitales, sexuales pues desde el punto de vista actual, moderno sí, pero desde el punto de vista de lo genital, no tuvieron relaciones, es decir, no se jalaron una torta, sino que realmente el niño que nació era un niño que venía de Dios. Ella quedó sobrenaturalmente embarazada del Espíritu Santo, es decir, Dios nació de una manera milagrosa. Estos hechos lo vemos en algunas religiones, también diferentes religiones, donde habían nacido ciertos dioses de manera sobrenatural, es por mitología, pero aquí tenemos el caso de Jesús, donde viene y nace de una manera sobrenatural, dando a entender que realmente el que tenemos entre nosotros no es un hombre común, sino que es Dios con nosotros, es Dios en medio de nosotros. Todo lo que Jesús va a hacer, todas las palabras de Jesús, todos sus hechos, son los que van de alguna manera a respaldar que Jesucristo es Dios con nosotros. De esta manera llegamos a este segundo programa del estudio bíblico sobre el nacimiento de Jesús. Nos vemos en otro momento. Que el Señor los bendiga a todos